las grandes tragedias pueden servir como ventanas de oportunidad para entrar en un proceso de reflexión, de duelo y de aprendizaje. Recientemente, con los ataques terroristas que acontecieron en la nobilísima ciudad de Barcelona, se volvió imperante confrontar nuevamente algunos de los viejos demonios que todavía consumen hoy a numerosas sociedades, particularmente la intolerancia, el chauvinismo, el fanatismo religioso. Para nuestra suerte, hace un par de días arribó a la Ciudad de México un escritor que no solo es oriundo de Barcelona, sino que viene con un nuevo libro que explora los temas más apremiantes para nuestro presente, la irracionalidad de los fanatismos y la esperanza que surge a través de la solidaridad y el amor. Xavier Güell, en tu reencuentro con México en esta oportunidad, hay un acontecimiento verdaderamente triste que nos obliga, pues no sé, a hacer una reflexión inicial de esta conversación que es a propósito de tu obra, tanto la musical como la literaria, pero no podemos dejar escapar esto terrible, lamentable que recién ocurrió en Barcelona, ¿no? Fanatismos. Bueno, es terrible, ¿no? Es un goteo permanente que antes ha golpeado, ¿verdad?, a Niza, a Londres, a otras ciudades en Alemania, etcétera, y que ahora ha tocado a Barcelona. El gran error de España de pensar que como amigo tradicional del mundo árabe se veía un poco exento de la presión de los posibles atentados ha resultado absolutamente, ¿verdad?, falso, como era de esperar. El gran problema, Gabriel, que yo veo es que el yihadismo y el islamismo radical viven con pasión sus convicciones. Claro. Están dispuestos a dejarse matar. La mayor parte de terroristas saben que no sobrevivirán a sus atentados. Sin embargo, viven con pasión y Occidente reacciona con una cierta tibieza y sobre todo reacciona con una desunión importante, porque los valores fundamentales de libertad, de democracia, de Occidente no pasan por sus mejores momentos. Y siempre es lo mismo, es el nacionalismo permanente que separa, que contemplan lo propio como mejor y absolutamente sustancial en comparación con lo otro, ¿no? Se vive con egoísmo y de manera siempre perturbada por ese sentimiento, ¿verdad?, es decir, nacionalista, que yo creo que desde el principio ha sido uno de los grandes traumas y desastres para, en fin, los seres humanos. Yo, en fin, vuelvo a insistir que es el momento de unirse, es el momento de reivindicar los grandes valores de las democracias occidentales y de alguna manera, ¿verdad?, es decir, entender lo ajeno, pero tener sustancia en las convicciones propias, ¿no? La novela de Xavier Güell, Prisioneros del Paraíso, explora una región del Holocausto muy poco recurrida. La reclusión de músicos y artistas en un campo de concentración, supuestamente idílico, que los nazis utilizaron como fachada para pretender engañar al mundo sobre los verdaderos horrores que estaba cometiendo el Tercer Reich. Pero su novela busca ir más allá de una historia simple, colocando al lector en un contexto donde solo el amor y la solidaridad, aunque también la mentira y el engaño, terminan por ser las últimas balsas de rescate para sobrevivir. El ser humano, hasta que aprenda que la salvación es conjunta, que no hay distancia entre lo propio y lo ajeno, de que se debe vivir, ¿verdad?, es decir, aprendiendo a atender a lo otro y saber cuál es la situación del ser humano con una naturaleza que destroza sistemáticamente, con unos problemas de cambio climático cada vez más presentes y patentes.
con la sensación de que se vive a trompicones, ¿no? Claro. De que el ser humano no acaba de aprender de su propia memoria. No acaba de aprender que, en fin, con todos los errores extraordinariamente importantes que ha ido cometiendo, ¿no? Sí. Y no vive con generosidad, y no vive, ¿verdad?, es decir, con inteligencia, adaptándose a un mundo y que para comprenderlo hace falta al final entregarse a lo otro con lo único importante de entender, que es en definitiva una palabra que puede parecer tópica, pero que a mí me parece sustancial, ¿verdad?, que es el sentido más profundo del término amor. Claro. El término amor, ¿qué significa, verdad? Es decir, ese amor y entrega por lo que es el otro, ¿no? Y es ahí donde podemos entender obras como este libro que nos vienes a presentar, Javier, Los prisioneros del paraíso, que nos habla de, pues, de intolerancias, nos habla de persecuciones, nos habla de exclusiones, de supremacías, claro, de los sufrimientos. Nos habla del bien, nos habla del mal, nos habla también de que el bien y el mal no es que sean fines, que las personas sean buenas o malas por naturaleza, sino que son opciones que libremente puede optar a ellas, ¿no? Claro. El libro Los prisioneros del paraíso no prejuzga, no juzga nada, simplemente, ¿verdad?, se manifiesta presentando unos personajes que toman una opción u otra en libertad absoluta, ¿no? Uh-huh. El bien y ¿qué es el bien y el mal, ¿no? Y sobre todo, de todas maneras, lo que explica es esa maravillosa historia de los prisioneros que estuvieron encerrados en el campo de concentración de Terezín, una buena parte de ellas grandes artistas judíos encerrados ahí, que en una situación límite, después de haberlo perdido absolutamente todo, tienen que rehacer sus vidas, claro, empezar de cero. Seres humanos en el límite. A mí me interesa. Están tomando decisiones, están tomando opciones vitales en un ambiente en que, pues hombre, están en situación de cautiverio y hay una incertidumbre de si en efecto los irán a llevar a otro campo, claro, o que es un intento de los nazis por justificar las concentraciones de seres humanos. Porque tú tienes que pensar, ¿verdad?, que a partir del bien entrado el 42, cuando no ven nada claro los alemanes que van a ganar la guerra, y piensan además que tienen que hacer algo con todas las presiones cada vez mayores, sobre todo de la Cruz Roja Internacional, para visitar los campos de concentración que nadie había podido visitar, lo que hacen es esta gran farsa, este gran teatro de presentar uno de sus campos, donde están concentrados los mayores artistas de ese tiempo judíos, y presentarlo de manera idílica, como si el nacionalsocialismo les permitiera, ¿verdad?, en fin, vivir en unas condiciones que no tenían nada que ver con las condiciones que estaban padeciendo todos ellos. Es una historia, a pesar de todo, de esperanza, porque demuestra que a pesar de todo, con todas las equivocaciones y tormentos que ha tenido la humanidad como tal, la esperanza sigue existiendo. ¿Tú sitúas a los personajes en su calidad de músicos que ayuda a la trama o porque tú eres un músico consumado? No, a mí me parece de todas maneras. Yo me planteé cómo escribir un libro sobre el Holocausto, si hay un tema tratado de manera extraordinariamente amplia, es el Holocausto. Pero la historia de Terezín, que es una parte importante del Holocausto, no se conoce bien. La historia de los artistas que vivieron ahí no se conoce bien y había que explicarla. Había que presentar a estos, no solo grandes artistas, grandes seres humanos que vivieron con una intensidad absolutamente descomunal esos últimos años de su vida, porque al final Los prisioneros del paraíso es una lección de humanidad, es una lección de esperanza, es una, es una novela también que habla del amor como salida única para entender lo que es, ¿verdad?, el mundo. En caso de tu libro, tú elegiste el arco romántico. En el caso del primero. Del primero. En el caso del segundo, no. ¿Has explorado la posibilidad de un arco clásico, por ejemplo? No, pero yo no. En este momento lo que quiero es más que escribir sobre músicos, que ya lo hice sobre todo en la música de la memoria. Vuelvo a insistir, en lo que quiero hacer es hacer literatura con pautas que conviertan las palabras un poco en notas musicales. Eso es lo que me interesa más. ¿Cómo te ha definido tu experiencia, pues, profesional y vital? Tú naciste en Barcelona y posteriormente en Madrid, estuviste en Estados Unidos, ahora
divides tu tiempo entre Alemania y otros lugares, has tomado distintas sensibilidades y te han ayudado en tu visión del mundo. Sin duda, ¿verdad? Es decir, ¿Te han hecho un hombre más cosmopolita, por ejemplo? sin duda vivir el mundo en toda su diversidad, en fin, me parece muy importante. Viajar me parece muy importante. Conocer, en fin, países distintos me parece muy importante. No solo conocerlos, sino vivir. Después de esta presentación, ¿estás pensando ya en la trama de algún otro libro? Estoy ya trabajando en el tercer libro, del cual solo te voy a dar, querido, el nombre, que se va a llamar Fuga a tres voces. Fuga a tres voces. Y que no va a tratar específicamente de ningún tema musical. Ah, ya. Pero que va a tener aunque este el pulso. Título sí tiene un nombre muy musical. Sí, que el título es musical completamente, y la manera de escribirlo también será musical, pero la trama no. Ya. Es la fuga en determinado momento de tres personajes que no se llegan a conocer, pero que tienen todo que ver entre sí. Tienes ya la trama estructurada. Tengo una trama bastante estructurada. Y esperando que te visite la musa ahí en tu refugio del Báltico. Exacto. Pues bienvenido a Gracias, México, Javier. Qué gusto conversar contigo. También, es una experiencia de veras encontrar una persona como tú, dedicado a la música, que le tocó la puerta de la sensibilidad a la literatura, que se ha desempeñado en eso, que tiene pues una historia personal muy ligada a la ciudad condal, que empezamos a recordar desgraciadamente en este inicio de esta conversación. Te deseo que te la pases muy bien en México, como decimos los mexicanos. Muy bien, gracias. Pásatela muy bien, mi Muchas querido. gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por todo. Un abrazo. Conversar con Javier Güell ha sido una experiencia fascinante. Por esta misma razón, deberé continuar con nuestra conversación en el próximo episodio, llevando ahora nuestra plática hacia el mundo de la música, donde la experiencia de Javier como director y compositor será fundamental para explorar este lenguaje universal y sublime desde nuestro nuevo México.